En la historia de la guerra del siglo XX existen derrotas tan contundentes que sus protagonistas prefieren enterrarlas en el silencio. La batalla de Jalgingol es una de ellas. Ocurrió lejos de Europa, en una frontera perdida entre Mongolia y Manchuria, meses antes de que estallara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. No fue una escaramuza menor ni un incidente sin consecuencias. Fue una batalla decisiva que destruyó el mito de la invencibilidad del ejército japonés en tierra firme y que Japón, durante décadas, evitó reconocer en toda su magnitud. Jalgingol, también conocida como el incidente de Nomonhan, se desarrolló en un territorio árido, sin ciudades importantes ni infraestructura estratégica evidente. Precisamente por eso parecía un escenario ideal para medir fuerzas sin atraer demasiada atención internacional. Sin embargo, lo que comenzó como una disputa fronteriza terminó convirtiéndose en una guerra no declarada entre el Imperio japonés y la Unión Soviética, con miles de hombres, tanques, artillería y aviación comprometidos en un combate total. Para Japón, el enfrentamiento tenía un significado profundo. Dentro del alto mando imperial existía un intenso debate estratégico. Avanzar hacia el sur, contra las colonias europeas y el Pacífico, o expandirse hacia el norte, arrebatando territorio a la Unión Soviética. Jalgingol sería la prueba de fuego de esa doctrina norteña. La confianza japonesa era alta. Sus oficiales estaban convencidos de que el ejército rojo era torpe, mal dirigido y vulnerable tras las purgas de Stalin. Creían que una demostración de fuerza bastaría para imponer su voluntad. Del lado soviético, la situación se veía con una mezcla de preocupación y oportunidad. Defender Mongolia, un estado aliado, era vital para la seguridad del flanco oriental de la Unión Soviética. Pero también lo era enviar un mensaje claro a Tokio. Para esa tarea, Moscú envió a un comandante que aún no era una leyenda, pero que estaba a punto de convertirse en una, Georgy Zhukov. Jalgingol sería su primer gran escenario. Los primeros enfrentamientos mostraron rápidamente la diferencia de enfoques. Las fuerzas japonesas confiaban en la infantería, el espíritu ofensivo y ataques directos. Subestimaron el poder combinado soviético, que integraba tanques, artillería masiva y apoyo aéreo coordinado. En las estepas abiertas de Mongolia, esa diferencia doctrinal se volvería letal. El combate dejó de ser una disputa de puestos avanzados y se transformó en una batalla de aniquilación. El terreno, plano y aparentemente simple, favorecía a quien pudiera maniobrar y concentrar fuego. Zhukov lo entendió de inmediato. Mientras los japoneses insistían en ataques frontales y avances rígidos, los soviéticos comenzaron a acumular fuerzas, ocultar movimientos y preparar algo mucho mayor. Jalgingol no se resolvería con valor individual, sino con una operación cuidadosamente planeada para rodear y destruir al enemigo. A medida que avanzaba el verano de 1939, la escala del enfrentamiento creció de forma alarmante. Miles de soldados japoneses quedaron comprometidos en una batalla que ya no podían ganar ni abandonar sin perder prestigio. Las pérdidas aumentaban, el suministro se complicaba y el mando japonés se negaba a aceptar la magnitud del problema. Reconocer la derrota significaba cuestionar toda su doctrina militar. Para los soldados en el frente, Jalgingol se convirtió en un infierno desconocido. El calor, el polvo y la falta de agua castigaban sin descanso. Las posiciones japonesas eran bombardeadas día y noche por artillería soviética. Los ataques aéreos destrozaban concentraciones de tropas y columnas de suministro. Muchos combatientes comprendieron demasiado tarde que no estaban enfrentando a un enemigo débil, sino a una maquinaria de guerra moderna y despiadada. Este enfrentamiento, ocurrido en el extremo oriental del mundo, anticipó muchas de las tácticas y horrores que después se verían en Europa. Cercos masivos, destrucción sistemática del enemigo y una coordinación total entre armas. Por eso, algunos historiadores lo consideran un ensayo general de batallas posteriores mucho más famosas. Jalgingol fue, en muchos sentidos, un Stalingrado antes de Stalingrado, solo que en Asia, y casi olvidado. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Cuando el verano de 1939 entró en su fase final, la batalla en Jalgingol había dejado de ser una disputa fronteriza para convertirse en una trampa mortal.
Las fuerzas japonesas seguían atacando con la convicción de que el empuje y la disciplina bastarían para quebrar al enemigo. Pero esa insistencia en el ataque frontal solo facilitó el plan soviético. Mientras Japón perdía hombres en choques directos, Georgi Zhukov acumulaba fuerzas en silencio, esperando el momento exacto para golpear. Zhukov comprendía que el error japonés era estructural. Sus unidades avanzaban sin protección suficiente de artillería y sin una cobertura aérea efectiva. La logística japonesa era frágil, extendida sobre largas distancias en un terreno hostil. En contraste, los soviéticos habían concentrado tanques, cañones y aviones en cantidades que el enemigo no sospechaba. Jalgin Gol no sería decidido por el valor individual, sino por una maniobra de cerco total. El ataque soviético comenzó de manera fulminante. Una preparación artillera masiva cayó sobre las posiciones japonesas, rompiendo comunicaciones y desorganizando defensas. A continuación, columnas blindadas avanzaron por los flancos, algo que el mando japonés no esperaba en ese terreno. Los tanques soviéticos, apoyados por infantería motorizada y aviación, se movían con una coordinación que Japón no había enfrentado antes. En cuestión de horas, las líneas japonesas comenzaron a colapsar. El cerco fue rápido y devastador. Unidades enteras quedaron atrapadas sin posibilidad de retirada. Los intentos de romper el anillo soviético fracasaron uno tras otro. La artillería castigaba cualquier concentración de tropas y los ataques aéreos destruían los convoys de suministro. Para muchos soldados japoneses, la batalla se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir, no por ganar. El orgullo inicial dio paso al desconcierto y al horror. Las bajas japonesas se dispararon a niveles alarmantes. Sin agua suficiente, con municiones escasas y sin apoyo efectivo, los defensores fueron aniquilados sistemáticamente. Algunos oficiales ordenaron cargas finales, fieles a una doctrina que ya había demostrado su inutilidad frente al poder soviético. Otros intentaron organizar retiradas improvisadas, solo para descubrir que todas las rutas estaban bajo fuego enemigo. Jalgin Gol se había convertido en una caldera cerrada. Para el Ejército Rojo, la operación fue una demostración de fuerza sin precedentes en el lejano oriente. La combinación de blindados, artillería y aviación mostró una capacidad operativa que sorprendió incluso a los propios soviéticos. Zhukov no solo derrotó al enemigo, lo destruyó como fuerza organizada. La victoria fue tan completa que dejó claro que una guerra terrestre contra la Unión Soviética sería un desastre para Japón. Sin embargo, en Tokio la reacción fue ambigua. Reconocer la magnitud de la derrota implicaba admitir que toda una línea estratégica había fracasado. Oficialmente, Jalgin Gol fue minimizada, presentada como un incidente fronterizo desafortunado. Extraoficialmente, el impacto fue profundo. El alto mando japonés comprendió que enfrentarse a la Unión Soviética en tierra firme era una apuesta suicida. Las consecuencias comenzaron a sentirse de inmediato. Japón abandonó gradualmente la idea de expandirse hacia el norte y volvió su mirada hacia el sur, donde las potencias coloniales europeas parecían objetivos más vulnerables. Sin Jalgin Gol, es posible que la historia del Pacífico hubiera sido radicalmente distinta. La derrota empujó a Japón hacia una guerra marítima y aérea, alejándolo de un conflicto directo con Moscú. Para los soldados que sobrevivieron, Jalgin Gol fue una experiencia que marcó el fin de muchas certezas. Habían entrado en la batalla convencidos de su superioridad y salieron de ella con la amarga comprensión de que el enemigo soviético era mucho más fuerte y organizado de lo que les habían dicho. Muchos veteranos jamás hablaron abiertamente de lo ocurrido. El silencio se convirtió en una extensión de la derrota. El final de la batalla de Jalgin Gol no llegó con una rendición formal ni con una ceremonia pública que marcara la derrota. Llegó en silencio, como si ambas partes comprendieran que lo ocurrido era demasiado contundente para exhibirse abiertamente. En septiembre de 1939, mientras Europa ya ardía tras la invasión de Polonia, Japón y la Unión Soviética acordaron un alto el fuego. En los mapas oficiales, la frontera quedó prácticamente igual. En la realidad, el equilibrio estratégico de Asia había cambiado para siempre. Para el ejército japonés, el resultado fue devastador. Las cifras reales, ocultadas durante años, hablaban de decenas de miles de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Unidades enteras habían sido aniquiladas en el cerco soviético.
El mito de la superioridad japonesa en combate terrestre se había derrumbado en las estepas mongolas. Jalhingol demostró que el valor individual y la disciplina no podían compensar la falta de artillería pesada, blindados modernos y coordinación entre armas. Del lado soviético, la victoria consolidó a Georgy Zhukov como uno de los comandantes más capaces del Ejército Rojo. Jalhingol fue su laboratorio táctico. Ahí perfeccionó el uso de cercos, la concentración de fuego y la coordinación total entre infantería, tanques y aviación. Años después, esas mismas ideas serían aplicadas a una escala mucho mayor contra la Alemania nazi. Antes de Moscú, antes de Kursk y antes de Stalingrado, Zhukov ya había demostrado cómo destruir a un enemigo confiado en su propia doctrina. La reacción política japonesa fue tan importante como la militar. Reconocer públicamente la derrota habría significado aceptar que la estrategia de expansión hacia el norte era inviable. Por eso, Jalhingol fue reducida al estatus de incidente fronterizo. Los informes se archivaron, las lecciones se discutieron a puerta cerrada y el tema desapareció del discurso oficial. Pero el mensaje fue claro para quienes tomaban decisiones: una guerra terrestre contra la Unión Soviética sería un suicidio nacional. Esa conclusión empujó a Japón hacia otra dirección. Abandonada la idea de avanzar por Siberia, el imperio volcó su ambición hacia el sur, hacia el sudeste asiático y el Pacífico. Ahí estaban las colonias británicas, francesas y neerlandesas, ricas en recursos y, aparentemente, peor defendidas. En ese sentido, Jalhingol influyó directamente en el camino que llevaría a Pearl Harbor. La derrota silenciosa en Mongolia ayudó a definir el enemigo principal de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Para la Unión Soviética, la batalla tuvo otro efecto crucial: aseguró su flanco oriental. Gracias a Jalhingol, Moscú pudo firmar un pacto de neutralidad con Japón y concentrar sus fuerzas en Europa cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja. Mientras el Ejército Rojo luchaba por sobrevivir frente a los nazis, no tuvo que temer una invasión japonesa desde el este. Esa tranquilidad estratégica, ganada a sangre y fuego en 1939, resultó vital para la supervivencia soviética. Y sin embargo, pese a su enorme importancia, Jalhingol quedó relegada a un segundo plano en la memoria histórica. No encajaba en los grandes relatos nacionales. Para Japón, era una derrota incómoda. Para Occidente, un conflicto lejano y complejo, ocurrido antes del estallido formal de la guerra. Para la Unión Soviética, una victoria eclipsada por enfrentamientos posteriores mucho más grandes y simbólicos. Así, el Stalingrado asiático quedó atrapado entre el olvido y las notas al pie. Pero el paralelismo no es exagerado. En Jalhingol, como en Stalingrado años después, un ejército confiado fue rodeado, aislado y destruido por una fuerza que combinó planificación, potencia de fuego y maniobra. La diferencia es que aquí no hubo ruinas urbanas ni imágenes icónicas. Hubo estepa, polvo y silencio. Un lugar donde miles de hombres murieron sin que el mundo prestara demasiada atención. Hoy, el río Jalhingol fluye tranquilo entre Mongolia y la frontera china. No hay grandes ciudades ni monumentos espectaculares. Pero bajo esa tierra permanecen los restos de una batalla que cambió el rumbo del siglo XX. Una batalla que decidió hacia dónde se expandiría Japón, cuándo y contra quién pelearía la Unión Soviética, y cómo se librarían las grandes guerras del futuro. La batalla de Jalhingol no fue solo un enfrentamiento olvidado. Fue una advertencia temprana de la guerra moderna, una lección brutal sobre el poder de la guerra mecanizada y una derrota tan profunda que Japón prefirió enterrarla en el silencio. Por eso merece ser recordada aquí, no como un simple incidente fronterizo, sino como uno de los combates más decisivos, y menos reconocidos, de toda la Segunda Guerra Mundial. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.